Buenas tardes, compañera maestra. Nuestro equipo, conformado por Nachieli, Ricardo y Evelyn, expondrá el tema de desarrollo sustentable, sector servicios y programas sociales. Política económica y política social en México, desequilibrio y saldos. Desequilibrio y saldos. A finales de los años 70 del siglo pasado, el modelo de desarrollo económico interno por sustitución de importaciones se agotó. Esto provocó desequilibrios tales como la reversión de las tasas de crecimiento positivas logradas durante el llamado Milagro Económico de México. A principios de los años 80, el país enfrentó una crisis de endeudamiento y débiles resultados de crecimiento generados por un nuevo modelo de desarrollo económico que, sustentado en la apertura comercial y desregularización, buscaba reestructurar las fallas aducidas a la participación del Estado en la economía, combinada con gastos sociales excesivos. La crisis económica interna impulsó la aplicación de políticas económicas de estabilización y ajuste estructural basados en pacto. Las políticas monetarias y fiscales buscaban contener los altos niveles de inflación, restaurar el equilibrio en la balanza comercial y reducir el déficit público. Sin embargo, los resultados generaron una mayor desestabilización de la economía, la incapacidad del Estado para impulsar el desarrollo económico y el traslado de costo del ajuste estructural de las familias. Ello intensificó las desigualdades sociales y regionales expresadas en mayor pobreza y marginación. A partir de los años 90, la política económica subordinó las necesidades del país a las estrategias que sigue la dinámica económica mundial, lo que debilita el crecimiento interno y no detiene los impactos que el modelo de economía abierta genera en la población. Esto incrementa la tensión y el descontento social. Así, la política social es rebasada para actuar como mecanismo de contrapeso, ya que impone restricciones al ejercicio del gasto social que obliga a focalizar los recursos públicos, reorienta programas de atención y reducir coberturas de población y territorio. Política económica y política social en el marco de economías abiertas. La economía mundial ha enfrentado cambios permanentes en los últimos 40 años. El progreso tecnológico en comunicaciones y transportes redujo distancias y costos de producción, lo que modificó las formas tradicionales de organización laboral, la circulación y el consumo de bienes y servicios. También transformó la organización social y se suscitaron modificaciones en las funciones del Estado Nacional en cuanto a la conducción de la política económica. Esta última representa el conjunto de normas y lineamientos con que el Estado regula y orienta la dinámica económica del país, además de establecer criterios que, acorde al Plan Nacional de Desarrollo, engloban el comportamiento de diversos ámbitos de la vida nacional y los instrumentos correspondientes para su operación a través de las políticas como la fiscal, monetaria y exterior. De aquí se desprende la política social y diversas políticas sectoriales y regionales. Política económica y política social. La política social constituye el medio con el cual el Estado procura redistribuir la riqueza, preservar el bienestar social y que los beneficios derivados del desarrollo económico alcancen a todos los estratos sociales. La política económica interviene sobre la dimensión económica. La política social interviene sobre la social, en cumplimiento de leyes que se expresan en la aplicación de programas sociales. El modelo de desarrollo económico imperante concede primacía a la política económica orientada al crecimiento y propone mecanismos distributivos a través de la política social. Esta última buscaba el fomento del bienestar. Así, primero se determinan los alcances de la política económica y, posteriormente, se emplea a la política social para paliar sus efectos negativos. Desde los años 40 y hasta finales de los 70 del siglo pasado, las estrategias de crecimiento económico de diversos países en desarrollo se basaron en la intervención del Estado en las actividades económicas bajo un modelo industrial por sustitución de importaciones y de fortalecimiento del mercado interno. Ese modelo transformó al sistema de producción, abandonó el modelo agrario exportador y colocó a la industria como el motor de crecimiento económico y de fortalecimiento del mercado interno. La estrategia minimizó primero a las actividades de bienes de consumo no duraderos y transitó hacia aquellas con mayor grado de complejidad, como los bienes intermediarios y de capital. Asimismo, alteró la estructura socioespacial de las inversiones e incrementó el número de trabajadores asalariados que migraron del campo hacia los centros urbanos e industriales. El Estado participó activamente en la economía, principalmente en la protección y fomento de las empresas nacionales.
la fijación de aranceles, precios de garantía, apoyos fiscales y exenciones. Además, creó instituciones especializadas para atender diversas problemáticas sectoriales. En este contexto se edifica el Estado benefactor que impulsó el desarrollo económico y el bienestar en la alimentación, salud, vivienda y educación. Para ello, desplegó una política económica de corte nacionalista orientada al crecimiento de la capacidad productiva, el estímulo de la demanda agregada con políticas fiscales y monetarias de corte expansivo y el incremento del empleo e ingreso. Con la provisión de servicios básicos baratos, garantizó también la seguridad social, atenuó los desequilibrios internos que afectaban a algunas regiones. El gasto público creciente posibilitó la redistribución de recursos y el bienestar social. A nivel internacional se presentaron 3 distintos regímenes de bienestar y de protección social que sincronizaron de manera distinta a la política económica y la política social. El socialdemócrata, que procuró garantizar a toda la población de forma institucionalizada la provisión de un conjunto de satisfactores. El conservador, que estratificó y normativizó el acceso a bienes y servicios, diferenciando su provisión por tipo de ocupación, al otorgar privilegios a los trabajadores industriales a través de seguro social. El liberal, que solo intervenía si comprobaba que los individuos no contaban con recursos suficientes para acceder a los bienes y servicios básicos. La nueva ideología del libre mercado gestó una separación de la forma en que ambas políticas operaron durante el periodo de bienestar y permitían el equilibrio relativo entre desarrollo económico y aspiraciones sociales. El replanteamiento de esta relación permite el tránsito hacia el modelo de economía abierta impuesto por la dinámica económica del orden global. Por tanto, partimos aquí de la hipótesis que los lineamientos establecidos por la política económica interna vinculada a los mercados abiertos, la cual contiene como estrategia el control de las variables macroeconómicas, impactan gradualmente en la disminución del gasto social y así la política social resulta incapaz de garantizar los equilibrios en el desarrollo de México. Entre 1980 y 1982, la caída de los precios internacionales del petróleo y el incremento de las tasas de interés en el mercado internacional de capitales provocaron desequilibrios internos y externos, principalmente en el presupuesto público, nivel de empleo, inflación y el déficit de la balanza comercial y de pagos. Además, en la imposibilidad de sostener los niveles de crecimiento económico, ya que la industrialización sustitutiva no integró una red industrial y tecnológica efectiva, lo que generó bajos niveles de producción nacional e interregional y rezago de las exportaciones. En el caso de México, el rezago de la estructura agropecuaria disminuyó la producción de materias primas y productos básicos y la pérdida de autosuficiencia alimentaria, agudizando los desequilibrios en la balanza comercial agropecuaria. Financieros supranacionales. La agudización de los desequilibrios financieros provocó que las naciones deudoras como México cubrieran sus pagos con intereses más elevados, inhibiendo el crecimiento interno. Ante el incremento del servicio de deuda, algunos se declararon insolventes. Las condiciones estructurales de las crisis en que se encontraban las economías como la nuestra impidieron saldar compromisos y desataron un nuevo ciclo de endeudamiento, aunque bajo condiciones de ajuste casi permanente. La implementación de la Agenda de Estabilización y Ajuste Estructural buscaba recuperar los niveles de producción y consumo previamente alcanzados, pero bajo una perspectiva de desarrollo regida por la libertad de los mercados. Bajo este enfoque, los organismos financieros internacionales acreedores diseñaron programas de ajuste para estas economías inestables y de pobre desempeño, a fin de asegurar el pago de la deuda, aunque transgrediendo y subordinando su soberanía nacional. Consecuentemente, la cautela fiscal, la desregularización y la liberación financiera y comercial orientaron el rumbo de la política económica, además de que ajustaron los planes de desarrollo a las directrices de la economía mundial. La política social se limitó a contener los efectos adversos generados por la dinámica económica de orden global. En el periodo de economía abierta, el mayor costo para el bienestar deviene del cambio de la producción de la política económica por las limitaciones del Estado para contrarrestar las distorsiones económicas y las desigualdades a través de la política social. A partir de este ajuste, la política económica impuso límites estructurales a la política social, confinando su atención a la población
en condiciones de pobreza, sin posibilidades de cubrir aspectos básicos del bienestar y con acceso precario al consumo alimentario. La política social actual se rige bajo parámetros de focalización de apoyos para la asistencia y abatimiento de la pobreza, con el objeto de hacer más eficiente el gasto público. Esto elimina acciones que universalizaron el beneficio de amplios sectores, además privatiza, desregula y descentraliza las acciones que debe determinar el Estado. Asimismo, implementa mecanismos de combate a la desigualdad en el marco que impone la política económica de libre mercado en un Estado reducido y con bajos márgenes de control social, asumiendo que la eficiencia del mercado genera bienestar económico y social, permitiendo a los excluidos integrarse al circuito económico y disfrutar de los beneficios derivados. Se sacrifica el gasto social para canalizarlo a actividades que permitan fomentar el crecimiento económico impulsado por agentes privados. La implicación de esos lineamientos provoca que la focalización no solo modifique la forma de utilización de los recursos, sino también el tamaño de la población objetivo de programas sociales, reduciendo el monto de recursos y la cantidad de beneficiarios, y que los agentes económicos privados sean ahora oferentes y cubran demandas sociales anteriormente proporcionadas por el Estado, inclusive en áreas estratégicas. El tránsito de un Estado benefactor a un Estado mínimo ha implicado la racionalización de recursos públicos y el abandono de la dimensión social. En el caso de México, la política económica actual provoca efectos adversos en la economía nacional que rebasan los alcances del Estado para generar una agenda de desarrollo acorde a las necesidades internas del país. Desde la apertura comercial, las bajas tasas de crecimiento económico reducen la posibilidad de que la focalización impacte favorablemente a la población más vulnerable. Política económica y política social en México, situación actual. Al igual que otras naciones en desarrollo, la estabilización, que tiene como prioridad el control funcionario y del déficit externo, no genera las dinámicas de crecimiento requeridas por la economía interna. Su lentitud se traduce en un alto costo social, pero además en la persistencia de crecientes déficits en las finanzas públicas, aumentos de desempleo y crisis macroeconómicas recurrentes que amplían la brecha de desigualdad social. A partir de la apertura comercial se han suscitado desequilibrios internos, tanto en sus vertientes sociales como territoriales, relegados a una mayor concentración de la riqueza, incremento de los niveles de pobreza y desigualdad, pero además en nuevas problemáticas de orden multidimensional a escala individual y social, que han rebasado la dimensión económica, el crimen organizado, el narcotráfico, la exclusión social o bien violencia estructural generalizada que azota actualmente el país. La conjunción de resultados económicos y sociales negativos desencadenó las tensiones sociales actuales y los riesgos sobre la propia seguridad nacional. De esa forma, los rezagos sociales del país, los desequilibrios internos, así como la parálisis del ritmo de crecimiento económico, están asociados, por un lado, a la reorientación de la política económica, convergente ahora con el modelo económico de economía abierta, y por otro, con la imposibilidad de la política social para responder a los desequilibrios generados por la forma de conducción de la política económica. La efectividad de la política social está condicionada por el éxito de la política económica. Sin embargo, en México, la política social muestra 3 etapas claramente definidas. Cada una se encuentra orientada por las políticas económicas dominantes en curso. La primera corresponde al periodo postrevolucionario, la segunda al experimentado a partir de la década de los 40 y hasta los 70. La tercera inicia en los 80, con la denominada reforma política del Estado, resultado del cambio de modelo económico impuesto por el proceso de economía abierta y de la reorientación de la política económica interna derivado del ajuste estructural. El origen de la política social mexicana se encuentra marcada desde el periodo postrevolucionario con la orientación de contenidos de la Constitución Política de 1917, desde lo cual intenta corresponder a las demandas sociales de la Revolución Mexicana. En esta etapa, la política social no fue integral, ya que se buscaba hacer valer los derechos constitucionales más allá de su cobertura universal. Sin embargo, debido a que integró derechos sociales básicos, representa un avance en justicia social y es una pieza clave para la conformación de un proyecto de desarrollo industrial nacional. La segunda fase aparece con la consolidación del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, a partir de los años 40 y a finales de los años 70 del siglo XX.
Esta nueva fase se orientó a fortalecer la industrialización y el desarrollo tecnológico nacional. Se buscaba brindar un marco institucional redistributivo. Esta etapa coincide con la Segunda Guerra Mundial, la cual generó un incremento en la demanda de bienes de exportación, básicamente hacia el mercado norteamericano. Este incremento permitió al Estado mexicano generar un plan de inversión orientado a crear la infraestructura básica que exigía el proyecto de industrialización y desarrollo del mercado interno, estimulado por los mayores ingresos fiscales procedentes del comercio. La bonanza logró afianzar un marco institucional para brindar los servicios sociales básicos a la población. Debido a su connotación industrial centrada, el proceso de crecimiento provocó desigualdades sectoriales, principalmente en el sector agrícola, que, si bien lograba generar excedentes para afianzar el desarrollo, posteriormente entró en rezago y crisis. Ello generó un éxodo masivo de campesinos hacia los centros urbanos, provocando grandes contrastes en el crecimiento de las ciudades. La década de los 50 obligó a una reorientación de la política económica y social para responder ahora a la problemática generada por el llamado proceso de urbanización salvaje. La transición de un patrón de asentamiento predominante rural hacia otro urbano generó cambios significativos en el estilo de vida, en las estructuras familiares y el consumo de los hogares, que desembocaron en una transformación de las necesidades sociales y en la alteración de los parámetros mínimos de bienestar. Los desequilibrios sectoriales propiciaron el agotamiento del modelo industrial. Excesiva protección del Estado que desembocó en menores niveles de competitividad de las empresas nacionales y la inequitativa distribución regional de los ingresos, que empezaba ya a generar descontento social, fueron factores que frenaron la dinámica económica procedente y la erradicación de beneficios sociales. El deterioro sistemático del nivel de vida de la población a partir de los años 70, resultado del bajo ritmo de crecimiento y la agudización de las desigualdades sociales, reorientó nuevamente a la política social. Ante la inestabilidad experimentada en el país, el Estado implementó los programas de inversiones públicas en desarrollo rural, PRIDER, en 1973, y más tarde la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas, CLOPLAMAR, a fin de resarcir los rezagos sociales en las zonas rurales. De igual manera, la apertura del sistema de tiendas rurales, así como el sistema alimentario mexicano, SAM, en 1980, lo cual mostraba una clara preocupación por el aumento de la pobreza en las zonas rurales. Desde principios de los años 90, la política económica de orden global delimitó los alcances de la política social en México y transformó tanto el contenido como el sentido social de los programas. Prueba de ello es el Programa Nacional de Solidaridad, PRONASOL, que surgió a finales de los años 80 y en su tránsito en los años 90 se reorientó a una población definida como pobres extremos. Este programa buscó atender las necesidades más apremiantes en materia de alimentación, vivienda, educación y salud de la población integrada por los pobres urbanos, campesinos de escasos recursos y grupos indígenas. También intentó realizar proyectos de colaboración con los beneficiarios de programas, estableciendo mecanismos de obligación y responsabilidad compartida. Otro de los objetivos planteados fue el de mejorar la infraestructura agropecuaria rezagada. En 1997 se gestó el Programa de Educación, Salud y Alimentación, Progresa, el cual combinó apoyos de educación, salud y alimentación a fin de formar el capital humano en comunidades y familias pobres. Al inicio del presente siglo y hasta mediados del 2014, la política social se rigió por el Programa de Oportunidades que representó una extensión de PRONASOL. El rasgo distintivo fue la aplicación del rango de cobertura a localidades urbanas y a la población de extrema pobreza que padece los más altos índices de desnutrición, marginación y rezago social. Más recientemente se instauró el Programa Prospera, principal estrategia de gobierno federal actual para combate de la pobreza. El reciente programa adiciona apoyos en cuanto a becas universitarias, créditos y acceso a programas emprendedores, además de raciones alimentarias directas mediante la Cruzada contra el Hambre. Si bien se han implementado en México programas orientados a combatir la pobreza y reducir las desigualdades, los indicadores que miden el bienestar muestran un deterioro sistemático y el fracaso, visto por el incremento sin precedentes de la pobreza.
La vulnerabilidad de los indicadores en México bajo el modelo de economía abierta. Saldos del desequilibrio. En comparación con otros países, México ha seguido las normas del modelo de economía abierta. Esto ha ocasionado que se agudicen los desequilibrios en las distintas esferas de la vida social. México tomó la decisión de priorizar el control de inflación sobre el crecimiento económico. Esto explica por qué el Producto Interno Bruto tiene tan bajo desempeño. En el periodo de 1990 a 2012 se mantuvo una tasa de crecimiento promedio inferior al 2%. Esto es insuficiente para compensar las alteraciones en las demás variables vinculadas al bienestar. Todo esto profundizó las desigualdades sociales al interior del país. Como ya se había mencionado antes, existe un desequilibrio entre la política económica y la política social. La mayor evidencia de esto es la concentración de la riqueza. Esto quiere decir que cada vez más zonas del país sacrifican su consumo para compensar las limitaciones del gasto. Esto conduce al daño de los componentes del bienestar. Por ejemplo, en dicho periodo, el 100% de la riqueza generada se concentraba de la siguiente manera: la región centro con 59.6%, la región norte con 29.89% y la región sur con 10.95%. Otro ejemplo es el crecimiento demográfico. De acuerdo con los censos de población y vivienda, entre 1990 y 2010 se presentó un aumento de la población. El número de habitantes sumó más de 30 millones y se distribuían demográficamente de la siguiente manera: la región centro con el 59.6%, la norte con el 26.4% y la sur con 14.3%. Desde entonces se ha intentado frenar el crecimiento demográfico con políticas de control natal para compensar los bajos niveles de crecimiento económico. Sin embargo, la realidad es otra, ya que esta situación ha recaído sobre los hogares mexicanos, provocando la distribución desigual del ingreso, la pérdida del poder adquisitivo, el aumento del desempleo, la expansión de la pobreza y la reducción del gasto público y social. Otro elemento desfavorable es la constitución de la población económicamente activa, ya que la restricción por parte de la política económica impide la creación de empleos suficientes para satisfacer las demandas del mercado laboral. Esto ha llevado a que la PEA se incorpore a la economía informal, donde se reciben ingresos precarios. El incremento de la tasa de desempleo se debe a la composición salarial del país afectada en términos absolutos. A su vez, la pérdida del poder adquisitivo explica la composición salarial. Esto expone por qué de manera paralela se incrementan los niveles de pobreza y pobreza extrema. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social evalúa la pobreza en 3 dimensiones: la pobreza alimentaria, que es la incapacidad de obtener una canasta básica alimentaria, aún usando todo el ingreso disponible en el hogar. La pobreza de capacidades representa la insuficiencia de ingreso disponible para adquirir la canasta básica alimentaria y además efectuar gastos necesarios en salud y educación. Y la pobreza de patrimonio se refiere a la insuficiencia del ingreso para adquirir la canasta básica alimentaria, así como para realizar gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación. Según datos del Coneval, entre 1992 y 2012, el número de personas en condiciones de pobreza aumentó significativamente. La pobreza alimentaria creció el 24.27%, la de capacidades un 27.59% y la de patrimonio se incrementó un 37.97%. Actualmente, el 19.70% de la población nacional no cuenta con los recursos suficientes para acceder a una canasta básica alimentaria. Para resolver los problemas económicos, el Estado mexicano implementó mecanismos orientados a la reasignación del ingreso mediante el gasto social. Sin embargo, no fue suficiente dado los desequilibrios estructurales presentes entre un crecimiento lento y el incremento de las dimensiones de la problemática social. Esto dio como resultado la provisión de bienes y servicios públicos para ser reorientados al sector privado, incrementando la imposibilidad de acceder a ellos. La política económica es incapaz de crear condiciones de bienestar. Además, neutraliza los efectos de la política social, disminuyendo su posibilidad de respuesta para compensar las afectaciones sociales.
limitándose a contener solamente el descontento social de las zonas marginadas. Es por eso que se ha incrementado la violencia social de manera exorbitante. Prueba de todo esto es que irónicamente han aumentado los recursos para combatir la pobreza y la desigualdad social, pero su nivel y magnitud también se han incrementado. En crecimiento económico y equidad, los grandes problemas de México. La economía mexicana ha pasado por crisis muy fuertes en los últimos 30 años. Asimismo, ha estado sujeta a una serie de reformas en el ámbito macroeconómico, comercial, regulatorio, sectorial y laboral. En lo que respecta al ámbito macroeconómico, se pasó de una política fiscal expansiva a una conservadora. Las fuentes de financiamiento público se han modificado y el endeudamiento se ha reducido considerablemente. Y el eje de la política monetaria se ha cambiado, donde su objetivo central es el control de la inflación. En lo que a mediados de los 80 se comenzó un proceso de transformación con el propósito de mejorar la eficacia de la economía mexicana, esperando generar un crecimiento a largo plazo. Las reformas más importantes son la privatización de empresas públicas y la liberalización comercial. También la abolición de esquemas de subsidios generalizados a la producción, el consumo y el crédito. Y otra estrategia de cambio fue institucionalizar los vínculos con el exterior mediante el ingreso de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá. Todo lo anterior implica un cambio en el paradigma de intervención económica del Estado, de propietario a regulador y de la inserción de México en la economía global, de cerrada a abierta. Tratado de Libre Comercio de América del Norte se esperaba que se combinaran altos ritmos de crecimiento sostenibles y bajas tasas de inflación, y con ello el desarrollo. Sí se lograron dos cosas, el control de inflación y la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, la tasa de crecimiento económica sigue siendo baja si se le compara con el desempeño de otras etapas y con el de otras economías. Con la crisis de la deuda de los 80 dejó como secuela la adopción de políticas preventivas en el ámbito monetario y fiscal. Se ha tratado de definir un marco político macroeconómico basado en reglas para evitar que las tentaciones políticas conduzcan a decisiones económicas costosas. Las reformas más importantes derivadas de esta situación son la aprobación de la reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dio independencia al Banco de México en 1994, donde el mandato prioritario es mantener el poder adquisitivo de la moneda nacional. La crisis del peso de 1994 a 1995 puso de manifiesto el peligro de pretender limitar la política fiscal y la monetaria mediante reglas. Esto porque el gobierno tiene poco margen de maniobra para manejar los altibajos económicos y en lugar de amortiguarlos, los amplifica. Los expertos, el país aún tiene dos vulnerabilidades: el aumento no importante de los pasivos contingentes y diferidos y la gran dependencia de los ingresos públicos al comportamiento de los precios del petróleo. Según la dependencia a los ingresos petroleros ha sido una causa estructural por la que poner en práctica políticas fiscales anticíclicas se ha restringido. Estas políticas consisten en el conjunto de acciones gubernamentales dedicadas a impedir, superar o minimizar los efectos del ciclo económico. Las razones por las que la economía no crece es la falta de rentabilidad de la inversión privada, que los ingresos públicos dependan de ingresos petroleros, y la liberalización comercial, que es a su vez responsable del aumento en la brecha o desigualdad salarial. Las sugerencias por parte de los expertos son realizar una reforma fiscal que reduzca dependencia a impuestos petroleros, la ampliación de la política fiscal, la eliminación gradual de los impuestos al consumo, por ejemplo el IVA, e incluir en la reforma a los gobiernos estatales y municipales para evitar la irresponsabilidad fiscal. México se ha vuelto vulnerable al ciclo económico de Estados Unidos. La estructura de la oferta agropecuaria nos ha transformado, provocando la emigración rural principalmente a Estados Unidos. De igual manera, los cambios en el uso del suelo reducen la cobertura forestal del país. La manera en cómo se privatizaron las empresas causó problemas de poder de mercado, causando que la economía mexicana y la economía global se vean directamente afectadas por la crisis financiera de Estados Unidos.
A partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el nivel y la tasa de crecimiento de la actividad económica y el ciclo económico de Estados Unidos están altamente sincronizados. Por ejemplo, por cada cambio de un punto porcentual en el empleo no agrícola en Estados Unidos, el empleo en México cambia en la misma dirección en 0.97 porcentuales. Evidentemente, existe una dependencia muy fuerte entre ambas economías en el nivel industrial. Con la adopción de la política monetaria con objetivos de inflación, el Banco de México se ha preocupado fundamentalmente por alcanzar la estabilidad de precios, es decir, mantener la inflación en un porcentaje aproximado del 1%. Cabe aclarar que la inflación es el crecimiento de precios que se hace continuamente en todos los países, y estos la buscan controlar. Por su parte, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece el criterio de un presupuesto federal equilibrado y la creación de fondos de estabilización asociados, sobre todo, a los aumentos inesperados en el precio del petróleo, así como criterios específicos para hacer uso de estos fondos en caso de que los ingresos previstos no se alcancen. Como hemos mencionado antes, la tasa de crecimiento del PIB a partir de los 90 ha sido relativamente baja, y los factores que pueden haber estado detrás de esta falta de crecimiento son los flujos de ahorro e inversión, el tipo de cambio real y la volatilidad. Se ha comprobado empíricamente que los ahorros y la inversión son importantes en el crecimiento, y en México la baja tasa de inversión ha sido la principal causa de este reducido crecimiento. Ahora bien, el tipo de cambio real es una medida que indica el poder adquisitivo de una moneda frente a otra. Un ejemplo sería el cambio de nuestra moneda al dólar. Digamos que por cada 20 pesos mexicanos nos dan $1. En Estados Unidos un café te cuesta $1, mientras que en México te llega a costar 10 pesos. Eso quiere decir que con el mismo dinero compro menos en el extranjero que en mi país, por lo tanto los precios de mi divisa son menores. También podemos decir que compro menos cosas con 20 pesos en Estados Unidos que con $1 en México. Una vez aclarado esto, podemos decir que el tipo de cambio real en nuestro país no es competitivo con respecto a otros países, lo cual no hace rentable la inversión en México. Y como mencioné antes, esa es la principal causa del reducido crecimiento. La volatilidad es la manera en que se miden las fluctuaciones de los precios, es decir, sus posibles trayectorias. Y es gracias a ella o a la expectativa de volatilidad del tipo de cambio que se afecta el crecimiento de manera negativa, en particular cuando los movimientos de los precios son muy bruscos. El reducido crecimiento de la economía mexicana se debe a la baja tasa de inversión. Entre 1978, 1981 y 2004-2006, la inversión total como proporción del PIB bajó del 24.9 al 19.8%, y hay 4 factores que podrían explicar esta caída. La contracción de la inversión pública, que durante dicho periodo se redujo de 11 a 4.4% del PIB. La presencia de un tipo de cambio real sobrevaluado durante la mayor parte del periodo, a partir de 1990. El desmantelamiento de la política industrial y el bajo crédito bancario disponible para el sector privado. Durante los 80, la economía operó en un régimen de alta inflación, con un elevado grado de indexación. Debido a ello y al componente inercial de la inflación, las varias devaluaciones del peso se tradujeron en una aceleración de la inflación, lo cual a su vez tuvo efectos negativos sobre la inversión privada. Después, durante los 90, la inversión privada y en menor medida la inversión total se recuperó gracias a la reducción de la inflación generada por las políticas de ingresos heterodoxas. Y en el periodo de 2000 a 2007, México entró por fin en un régimen de baja inflación. En tales condiciones, la devaluación del tipo de cambio tiene un efecto menor sobre la inflación y predomina el efecto positivo sobre la rentabilidad de la inversión. A pesar de que la inversión fue mejorada moderadamente, el déficit comercial se ha elevado, llegando a representar el 2.9% del PIB en 2007.
y esto se puede deber a dos factores. El primero es la caída en el ahorro interno, ocasionada por la rápida expansión del consumo privado, y la segunda es el aumento de la razón incremental capital-producto. Esto quiere decir que México cada vez requiere más inversión para producir una unidad de algún producto. En la cuestión de empleos, la economía mexicana tuvo una mayor apertura comercial a mediados de los 80, y esto se condujo a un cambio fundamental en el nivel y la composición del comercio, pero no hubo un aumento de empleos o una reducción de la brecha salarial. Y la principal razón de esto es que México no es un país altamente abundante en trabajo. Un ejemplo de esto es que el empleo total en las industrias manufactureras ha aumentado relativamente poco en las últimas 2 décadas y, más aún, ha disminuido a partir del año 2000. En cuanto a las pautas del proceso de endeudamiento externo público de México, durante los años 70, la abundancia de petrodólares abarató y facilitó el acceso al crédito de la banca comercial, y México, al igual que muchos otros países en desarrollo, decidió aprovechar dicha oportunidad para expandir el gasto público de consumo, y sobre todo el de inversión, por lo que entre 1972 y 1975 el déficit público aumentó de 5 a 10% y el endeudamiento público externo creció más. Después, en 1976, el peso se devaluó y México entró en una crisis, aunque esta crisis fue de corta duración, ya que hubo descubrimientos de grandes yacimientos de petróleo. Luego, entre 1978 y 1981, el gobierno continuó con políticas fiscales expansionistas y aumentó el endeudamiento externo más, pero en 1981 el precio del petróleo empezó a disminuir, lo cual ocasionó otra crisis de la cual fue más difícil salir. Luego, en 1989 se lanzó el Plan Brady, que fue un éxito, ya que finalmente incorporó mecanismos para reducir el capital o los intereses, que fue seguido de una fuerte caída en las tasas de interés. Con esto, el gobierno se concentró en reducir el monto total de la deuda y cambiar su composición a deuda interna. La deuda externa neta como proporción del PIB cayó del 32.4% en 1995 a 4.3% en 2007, y el componente interno pasó de representar el 20% en 1996 al 82% en 2007. Esta estrategia condujo a que en 2002 la deuda de México obtuviera el grado de inversión por las agencias calificadoras. Aún así, en 2006, la incidencia de la pobreza fue aproximadamente igual a la vigente en 1984, y la desigualdad en la distribución del ingreso fue mayor que en 1984, pero es a partir del año 2000 que se han observado tendencias alentadoras, ya que la pobreza ha ido disminuyendo, aunque sea muy poquito.